Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Contravía PM. Los acompañan Oscar Donis operando los controles y frente a los micrófonos y las cámaras Marta Yolanda Díaz Durán. Hoy me acompaña Luis Figueroa y el tema que vamos a abordar, queremos profundizar en la que ha sido una de las mayores tragedias en nuestra sociedad de este siglo, que fue la muerte de estas jóvenes en el mal llamado hogar seguro, en el cual de una forma espeluznante perdieron tantas la vida. Triste, porque esta era ya al final una tragedia anunciada desde hace 10 años. Pero bueno, ¿por qué? Démosle la bienvenida a Luis Figueroa. Luisfi, buenas tardes. Gracias por permitirme compartir contigo los micrófonos y gracias a ustedes por permitirnos acompañarlos. Y bueno, como dijo V en V for Vendetta, hay unos más responsables que otros y los que son más responsables deberían enfrentar las consecuencias de su responsabilidad. Pero si queremos ver a los verdaderos responsables, muchas personas deben verse en el espejo, porque como tú bien lo dijiste, esto se estuvo anunciando, previniendo, previendo desde esta misma cabina y desde estos mismos micrófonos, desde hace 10 años cuando entró en vigor y desde antes cuando se estaba discutiendo la ley antiadopciones. ¿Por qué esa relación en el tiempo tan larga? Alguien podrá decir, pero esto acaba de ocurrir, que tiene que ver algo de hace 10 años. Pues bueno, lo que pasó es que se han estado acumulando y acumulando y acumulando los niños en manos de los políticos y los burócratas. En lugar de que los niños sean dados en adopción y que tengan familias y que puedan vivir donde tengan que vivir con familias, han estado hacinados, amontonados, maltratados, abusados en los hogares que administran los políticos y los burócratas. Lo que a mí me sorprende es que, viendo todos los días la corrupción de los políticos y los burócratas, viendo todos los días cómo se maladministra la salud, cómo se maladministra la educación para los más vulnerables, es decir, para los niños y para los pobres, nosotros los guatemaltecos vemos lo que ocurre y esperamos resultados diferentes. Nos sorprende cuando hay abusos en una organización estatal donde hay niños y niñas hacinados. Nos asusta y nos sorprende cuando hay abusos sexuales de niñas en lugares donde los custodios son gente muy modesta, intelectual y moralmente. Nos espanta cuando vemos que hay una tragedia en un lugar de estos. Y yo no me explico por qué nos sorprende. Ya esto estaba avisado. No hay forma de que un hacinamiento de niños en manos de gente abusadora, perturbada, termine en algo que no sea una tragedia de una dimensión o de otra. Hay un hashtag que ahora está circulando que dice "fue el Estado". Y yo le he estado añadiendo un pequeño detalle. Si fue el Estado, también fueron los estatistas, es decir, todas aquellas personas y organizaciones que presionan políticamente
para que los burócratas y los políticos se hagan cargo de las cosas que son importantes. Creo que los estatistas son los principales responsables filosóficos de esta tragedia. Y todos aquellos que también los apoyan sin hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas y confirmar con los hechos de la realidad si toda esa utopía que les ofrecen los estatistas es posible, porque con un poco de pensamiento que le pongas te das cuenta que no solo es contrario contra la naturaleza misma del gobierno, esa la propuesta de los estatistas y los intervencionistas, sino también es contrario con la propia naturaleza del ser humano. Y por eso, Luisfi, es que este Estado, porque pienso que a ese hashtag de fue el Estado, hay que agregarle también fue el Estado benefactor mercantilista, porque no es cualquier tipo de Estado, y hay que entender cuál es ese Estado. Y poner en contexto, como bien dijiste tú, en un principio, que todos aquellos que se han tragado esos cuentos y que se los siguen tragando y que separan el Estado de aquellos que actúan en nombre del abstracto Estado, que son esos políticos que la gente denosta, que la gente cuestiona, que la gente desprecia. Son todos estos que llegan al ejercicio del poder acompañado de sus familiares, de sus amigos. Toda esta gente son a quienes se les está dando el poder, y que entre más poder se les otorga, con cualquier excusa, mayor es la corrupción y mayores son los abusos. Entonces es realmente importante primero resaltar a qué tipo de Estado nos estamos refiriendo. Fue el Estado benefactor mercantilista, y que todos aquellos que lo siguen apoyando son tan responsables como los que luego se van a beneficiar, los pocos que se van a beneficiar de ese Estado benefactor mercantilista. Y que entiendan, por favor, los que todavía se niegan a reconocer una verdad evidente, que nuestro sistema actual, que es un sistema de Estado benefactor mercantilista, atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, y que no es solo problema del gobierno de Jimmy Morales, sino es problema de todos los gobiernos anteriores, Luisfi. Sí, exactamente. Ahorita acabo de tuitear lo del Estado benefactor mercantilista. Creo que es un detalle muy importante que vale la pena recordar y tener presente. Sí, esto ahora que mencionaste el gobierno de ese mudo, lamentablemente la situación está siendo aprovechada por los mismos grupos que querían que no hubiera elecciones, los mismos grupos que han estado promoviendo reformas constitucionales, colectivistas, estatistas. Están aprovechando para minar esta administración. Yo creo que esta administración no tiene defensa alguna. Demuestran cada vez de una forma grosera lo inadecuados que son, lo ineptos que son. Pero es muy peligrosa esa manía que han agarrado estas organizaciones que querían parar las elecciones, que promueven las reformas constitucionales, colectivistas y autoritarias. Estas organizaciones lo que quieren es establecer una administración a su antojo al margen de las elecciones. Y hay que poner en perspectiva que si estas personas lograran su objetivo, los diputados que ustedes mismos saben que son unos corruptos y son unos sinvergüenzas, ellos elegirían... Y que se venden al mejor postor. Exactamente.
ellos elegirían ¿A quién? a la nueva administración. Entre ellos. O entre unos peores. O entre aquellos que les ordene aquel que les tiene la cola machucada. Vamos a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos en Contravía PM. Quédense con nosotros. Libertópolis.com Libertópolis.com Los mejores programas solo en libertópolis.com. Estamos de regreso en Contravía PM, amigos, y estoy hoy conversando con Luis Figueroa, sin duda sobre muchos temas, porque estamos llegando, que es lo que debemos hacer, al origen de todos los problemas, al origen específico de la tragedia que se vivió en Guatemala la semana pasada. Y ese origen específico de esa tragedia se gestó hace más de 10 años. Por supuesto que hay responsables directos de la muerte de estas jóvenes, y yo he consultado con varios abogados, Luisfi, que consideran que deben de ser acosados, por lo menos de homicidio culposo, aquellos que estaban al frente de este ente del infierno, a donde las buenas intenciones de algunos los mandaron, los castigaron ya por sí, sus vidas de niños no queridos, la mayoría maltratados, violentados por sus mismos familiares, que atención, también vamos a llegar a los padres de familia, porque no hay que olvidar a esos padres que son responsables de que sus hijos, por ellos ser irresponsables de que sus hijos estuvieran en ese, repito, infierno. No hay que olvidar los padres que violaron, violentaron o no cuidaron a sus hijos. O abandonan los padres niños, que no querían a los hijos y tristemente no los pudieron dar en adopción. Entonces, el punto, Luisfi, es interesante que hay que... Es un caso que se debe analizar en varios contextos. El contexto ya específico de la muerte de estas jovencitas, el origen de este problema que se puede repetir si no se corrige, eso hay que entenderlo. Yo quisiera saber cuáles son las condiciones en otros hogares. Quisiera saber de verdad cómo están viviendo otros niños en circunstancias parecidas que están a cargo de políticos y burócratas. Y quiero dejar una idea en quienes nos están escuchando y nos están viendo. Las cárceles del país no son diferentes. Y en las cárceles del país se está cocinando una tragedia que va a reventar cuando reviente, pero no porque no se haya advertido. No porque no se haya señalado la posibilidad, únicamente por la desidia, la incuria y la irresponsabilidad de los funcionarios, de los políticos y los burócratas que están a cargo del sistema. Porque en las cárceles se dan los mismos fenómenos. Hay personas condenadas de delitos violentos junto con personas que están siendo procesadas. Incluso en las cárceles hay personas que ya deberían haber salido y no les dan salida. Hay personas que están ansiosas de que empiecen sus procesos porque saben que son inocentes y sus procesos no empiezan. Y todas esas personas junto con criminales peligrosos. En las cárceles también se da el fenómeno del hacinamiento. Cárceles diseñadas para X cantidad de personas, hay X por 2, X por 3. Lo que ocurrió aquí
puede ocurrir de una forma espeluznante en las cárceles. Todos recordamos aquellas imágenes infernales de la vez en que los presos jugaban pelota con la cabeza del sargento Villanueva. Y yo estoy seguro de que nadie con 2 dedos de frente y un poquito de decencia quiere que vuelvan a ocurrir escenas como esa. Pero ahí se está gestando, esa es una olla de presión, las cárceles. Y no se habla nada todavía, pero yo quisiera que conste en acta que aquí en Libertópolis se tocó el tema y se hizo el llamado de atención. Más de alguno habrá, Luisfi, que hasta estoy segura que nos van a tuitear, ya saben, @LuisfiCarpiediem y @MYDDA, o nos van a escribir a la transmisión aquí en Facebook Live diciendo, pues bueno, tal vez eso sería la solución, que los encierren a todos y les prendan fuego, porque yo ya he escuchado más de una vez ese comentario. Lamentablemente hay gente para todo. Pero hay que entender que en las cárceles no todos son culpables, como bien dijo Luisfi, están mezclados inocentes con culpables, están mezclados aquellos que han sido llevados por una venganza de alguien con poder que los atrapó, les plantan marihuana o cocaína y llegan los corruptos policías y se los llevan. O pobres patojos que andaban con sus 2 porros. Pero incluso si fueran delincuentes, condenados, no es esa la forma de tratar gente. Sería un linchamiento masivo, básicamente. No es esa la forma de tratar gente. Pero a aquellos que piensan de esa manera, Luisfi, les recuerdo que esa es una opción de cómo puede estallar la cosa en los penales en Guatemala, pero también puede ser que se desborden las cárceles y efectivamente los asesinos en serie, los psicópatas, todos estos que no se van a detener para violentar sus derechos, de usted que nos está escuchando, de sus seres queridos. Si se desbordan las cárceles, que a esto están de desbordarse, o sea, ya un pelo están de desbordarse, puede ser que mañana lleguen e invadan su casa, invadan su territorio y lo violen a usted y a sus seres queridos. O sea, hay muchas formas en que se puede dar un estallido en las cárceles en Guatemala, Luisfi. Yo creo que este es un momento para hacer un alto. Este es un momento para hacer un alto, hacer reflexión y tomar acciones que solucionen radicalmente el problema. Hay que reconocer que los políticos y burócratas no pueden tener a su cargo a las personas más vulnerables de la sociedad. No pueden tener a su cargo a los niños, no pueden tener a su cargo a los ancianos, no pueden tener a su cargo a los privados de libertad, no pueden tener a su cargo... O sea, entendiendo como privados de libertad aquellos que aún no han sido condenados. Y voy a añadir incluso a los condenados. Yo creo que uno, aún siendo condenado, uno tiene derecho a cierta dignidad, aún en la prisión, aún habiendo sido condenado. Y entiendo que cuando las personas están en prisión, están a merced de sus guardias y de sus compañeros, y por eso los incluyo entre los vulnerables, porque no es lo mismo poderse defender uno en igualdad de condiciones que tener que defenderse frente a aquellos que tienen el absoluto control del poder y del ambiente. Podemos hablar de eso en otra ocasión si hace falta, pero el tema es que esos políticos y burócratas que son corruptos e ineptos para todo, para las carreteras, para construir escuelas, para construir puentes, para hacer contratos, para comprar papel, ¿sí? No pueden tener en sus manos las vidas de las personas más vulnerables. Y tenemos que reconocer eso como sociedad.
Y tenemos que buscarle solución y ser valientes y decir, bueno, cambiemos esto de raíz, porque no son las personas, no es Jimmy Morales, no es, ¿cómo se llamaba? Álvaro Colón, ni Pérez Molina, ni Lavaldetti, ni Oscar Berger. No es eso. Ni Portillo, ni Cerezo, ni Arzú. Es el sistema, es un sistema que ya no da más, que está corrompido. Y es un sistema que atrae a ese tipo de personas. Y piénsenlo bien. Vean ustedes películas sobre cárceles. Vean ustedes películas sobre orfanatos. En países donde hay institucionalidad. Aún en países donde hay institucionalidad. Ahí se dan abusos sexuales, abusos de todo tipo, se da corrupción, se da violencia. Si eso ocurre en países donde hay institucionalidad, ¿cómo no va a ocurrir en esta sociedad nuestra que nunca terminamos de asentar sobre cimientos firmes institucionales? Donde aquí todo es arbitrario, donde no se puede juzgar, no se puede confiar en la majestad de la ley, donde los jueces se hacen los locos. Si esto ocurre en sociedades más sanas, ¿cómo no va a ocurrir en esta nuestra, donde todavía prevalece la idea demente de que los funcionarios, burócratas y políticos corruptos e ineptos deben hacerse cargo de lo que es importante? Y todo porque todavía les cuesta tantos entender que el Estado es solo una abstracción. Cuando están hablando de que lo haga el Estado, lo que se está diciendo es démosle más poder a los gobernantes, y ese poder lo van a utilizar ¿para qué? Para exprimirlo más a usted, para poder cobrarle más impuestos y ellos, en la mayoría de los casos, acumular fortunas. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Estamos ya de regreso en Contravía PM y hay dos puntos que yo quisiera que en los segmentos que nos quedan, que son dos, nosotros elaboráramos sobre ellos. Primero, recordar cuáles fueron los argumentos mezquinos, y digo, sin ningún problema, mezquinos, aunque oyentes a quienes nosotros respetamos como personas se ofendan. Pero es importante que recordemos cuáles fueron los argumentos mezquinos por los cuales la UNICEF, con un montón de gente, sí voy a decir que había gente bien intencionada, pero ¿cómo no se dieron cuenta que partían de un argumento falaz que obviaba el bienestar de los niños y de los huérfanos, de los infantes, adolescentes que son maltratados por sus padres y no han sido queridos? Yo he contado, Luis, en varias ocasiones en estos días, tú lo recordarás porque tú fuiste uno de esos amigos con los cuales compartimos durante un par de años los días sábados en el Hogar Rafael Ayau. Y hay uno de estos casos, fuera de la bebé esta que no era huraña y no hablaba con nadie y resultó que conmigo se encariñó, y que qué suerte que Vanessa pudo ser adoptada antes de que entrara en vigencia esta miserable legislación. Pero no sé si tú recordás a esta
criatura de que no sabían con exactitud cuántos meses tenía, pero tenía tal vez 6, 8 meses, si mucho, que la conocimos precisamente en el área de los infantes, en la enfermería para los infantes, porque la estaban tratando de enfermedades venéreas. ¿La recordás a esta bebé? Que yo no quiero llorar, pero sí, se me llenan de lágrimas los ojos, se me hacen agua los ojos. Una bebé, ¿cuánto? Si mucho, tenía 8 meses, que había sido violada por su abuelo y por su tío. Y habían logrado rescatar las madres. Y que estaban peleando por su vida misma. Y que había gente que aún en esas condiciones la quería adoptar a esta criatura. Y darle una vida diferente a la forma en la cual había comenzado su travesía en este mundo a veces complicado que habitamos, o que complicamos a aquellos que no resuelven sus contradicciones. Y yo recuerdo cuando escuchaba el argumento de ¡qué barbaridad! ¿Cuánto ganan los abogados? ¿Cuánto ganan los hogares? Por cierto, argumentos superficiales, porque los abogados cobraban por la cantidad de procesos que había que hacer, como cobraría cualquiera su trabajo. Los hogares cobraban para el mantenimiento de las criaturas mientras los tenían en el hogar, y con aquellos que tenían muy pocas probabilidades de ser adoptados y que se quedaban en el hogar bajo la responsabilidad de aquellos que mantenían el hogar. De ahí, en todo esto que la gente no profundizó, la principal preocupación, y lo expreso en mi artículo publicado ayer en Siglo XXI, que se titula El refugio inseguro, que les invito a que lo lean y que por favor lo compartan, que lo que les preocupaba era lo que podían, entre comillas, ganar unos, y no el bienestar de los niños, que en cuestión de meses pasaban a formar parte de un hogar donde, que yo sepa, hasta hoy los miles que lograron ser adoptados entre 1996 y el 2007, el 99% ha tenido vidas, buenas vidas, con oportunidades. ¿Te recordás que nosotros, a pesar de no tener equipo de investigación, hicimos una investigación apoyados por ni más ni menos que Mary Anastasia O'Grady del Wall Street Journal? Y el equipo que aquí investigamos los problemas que habían, logramos identificar que no llegaba ni al 1%, de las adopciones. Ya que, entre otras cosas que se obviaron en ese tiempo, es que para poder ser adoptado por un estadounidense, que eran los que principalmente adoptaban a los huérfanos, tenían que pasar por 2 pruebas de ADN, lo que se traía abajo la idea de que estaban robando niños, que no quiere decir que no habían sospechas de algunos casos, que había que investigar esos casos, y nosotros siempre lo resaltamos. Hay que investigar esos casos, pero no hay que acabar con la oportunidad de los adolescentes. Y se me olvidaba la tercera persona que criticaban, que ganaba dinero. Hay madres que están vendiendo sus hijos. Les dan 5,000 quetzales. ¡Qué barbaridad esas madres que venden a sus hijos! Pues bueno, mejor que lo vendiera por 5,000 quetzales a que lo dejara tirado en un bote de basura o en un drenaje, como suele suceder ya ahora casi que todas las semanas en Guatemala, que se encuentran a recién nacidos, a cadáveres de recién nacidos, en basureros, en drenajes, abandonados, que cuánta gente no los hubiera querido adoptar. Y luego todo, repito, por esa mezquindad de aquellos que le preocupaba lo que ganaban a algunos, sin profundizar realmente el porqué de esos cobros, y no les importaba el bienestar del niño que debió haber sido, de la niña que debió haber sido lo más importante. Y
Y todavía hay quienes, a mí me sorprende, siguen a pesar de ver las desgracias, a pesar de ver que acabaron con la institución de la adopción en Guatemala, a pesar de ver las condiciones en las cuales se encuentran hoy todos estos niños abandonados y maltratados, siguen sosteniendo ese mezquino argumento. Luisfi, no, yo como terminaba mi artículo ayer, llegó la hora de corregir el error. La ley antiadopciones debe ser derogada. Sí, efectivamente, lamentablemente, muchas de las personas que creen que los políticos y los burócratas deberían estar a cargo de los niños son las personas que, a pesar de la evidencia, creen que los políticos y los burócratas deberían administrar las escuelas. Y bueno, eso debe ser un problema grave. Yo recuerdo que bueno que mencionaste y utilizaste la palabra mezquina para describir las razones por las cuales muchas personas favorecieron la ley antiadopciones. Por supuesto que los notarios fueron los principales señalados. Y yo no dudo que haya habido, por supuesto, había un porcentaje de casos que había que investigar. Casos irregulares y posiblemente delincuenciales que había que investigar. Para eso tenemos Ministerio Público, para que investigue ese tipo de cosas. Pues bueno, pero se nos olvida que lo que hacían los notarios era el trámite. Toda adopción, legal o ilegal, regular o irregular, pasaba por escritorios de la Procuraduría General de la Nación. Todo proceso de adopción pasaba por los burócratas de la PGN. ¿Cuántos de esos están ahora en prisión? Toda adopción, regular o irregular, legal o ilegal, era aprobada por un juez. ¿Dónde están los jueces que hacían ese tipo de adopciones? Entonces, de forma mezquina, se señaló a los notarios, a todos los notarios indiscriminadamente, sin distinguir los decentes de los indecentes. Se acabó con la adopción. Se condenó a miles de niños a terminar sus cortas vidas en tragantes y en basureros o a terminar en hogares como el de la Virgen de la Asunción. Y se estropearon vidas humanas. Pero hay otro argumento mezquino que vale la pena subrayar, y es el que tenía UNICEF, y era el de que los bebés tienen que crecer en su cultura, como si un bebé tuviera cultura. Como si un bebé tuviera cultura. Y entonces, por una manía ideológica, condenaron a los niños a ya no poder ser adoptados internacionalmente. Y de este principio, que es ideológico y es perverso, ese de que los niños tienen que crecer en su cultura, se deriva algo que con mucha tristeza me comentó una vez un amigo gringo. Con mucho, él estaba muy indignado, pero él traducía ese tema a la siguiente frase: Brown boys should not grow in Ohio. Es decir, una consideración puramente racista de evitar que niños morenos fueran adoptados por familias estadounidenses. Esos criterios son mezquinos. El de por qué unos van a ganar es un criterio mezquino, y el criterio racista es un criterio mezquino. Pero no se hablaba mucho de eso si no era desde estos micrófonos. No éramos ni 10, éramos unos poquísimos que nos atrevimos a ir contracorriente. Exactamente. Pero bueno, esto quizás sea una buena lección para todos nosotros. Algo que decía Milton Friedman: cuando un criterio
es adoptado por la mayoría en una sociedad, se convierte en una ola imparable. Estoy parafraseando, mucha. Y eso es lo que ocurrió. La gente se creyó la leyenda negra, la gente se creyó la propaganda de UNICEF, de la embajada, de Wendy, de Ninette, y la ola creció y ahorita nos reventó en la cara. Vamos a la última pausa del programa y regresamos en unos minutos a terminar Contravía PM. Contravía PM. Muy buena tarde para ustedes, qué bueno saber que están en sintonía. Bienvenidos a Contravía por la tarde de este jueves. Contravía PM con Juan Francisco Rodríguez de 6 a 7 de la noche. Contravía PM por la 102.1 FM y libertópolis.com para el mundo. Y bueno, Luisfi, nos quedan 8 minutos, así que los vamos a aprovechar. El otro punto que quería yo enfatizar, que también ya tú lo mencionaste, es el que hay que entender que por supuesto que hay funcionarios que directamente deben de pagar las consecuencias de lo que sucedió en este hogar inseguro de la Virgen de la Asunción, que realmente era un infierno del cual se sabía desde meses atrás los delitos y los crímenes que estaban cometiendo los funcionarios a cargo. Entonces, deben de pagar las consecuencias de sus acciones. Pero también los padres de aquellos niños que estaban ahí, porque los padres los habían violentado o porque los padres los habían llegado a dejar casi abandonados, porque no se querían hacer cargo de ellos. Y yo aquí quiero hacer una distinción, porque sí había algunos casos de niños que los padres estaban reclamando y que no les entregaba todo ese engorroso proceso en los tribunales. No había forma de que los jueces dictaminaran, que les entregaran, que les devolvieran a sus hijos, particularmente en el caso de aquellos que habían sido encontrados después de una alarma Alba Kenneth, si recuerdo correctamente que se llama así. Entonces, en lugar de ser entregados por los jueces, vean eso, estas niñas a sus padres eran institucionalizados, léase, dejados a cargo de estos psicópatas, porque sin duda algunos tienen que ser llamados así, psicópatas. Pero dejando a un lado a esos padres que justamente van a llorar a sus hijas muertas, tristemente la mayoría eran padres irresponsables, que no solo maltrataron a los hijos, sino que los dejaron abandonados sin importarle dónde los habían dejado. Ellos son responsables y deben de ser señalados antes de que empiecen a demandar indemnización de parte de ese Estado que dicen que fue el responsable. Porque los primeros responsables de cómo murieron sus hijos fueron ellos, por no haber asumido su deber de padres, Luis. Sí, exactamente. Ahí eso es muy triste, sobre todo el caso de los niños que habían sido encontrados después de una alerta Alba Kenneth. Yo suelo retuitear cuando hay una alerta Alba Kenneth que llega a mi cuenta de tweet, suelo retuitearlo, porque pienso que una de las cosas más horribles que yo podría pensar que me ocurriera es perder un hijo. y ha de ser aquella angustia indecible. Entonces, es decir, lo menos que podía hacer, lo menos era retuitear. Y luego piensa cuál de esas niñas habrá llegado a ese hogar.
¿Cuál de esas niñas habrá encontrado el fin de su vida entre el humo y las llamas? ¿Cuál de esas niñas habrá sido violada por policías, monitores, supervisores, directores? Y no deja de inquietar, da tristeza. Tenemos que cambiar el sistema con valentía. No funciona y no va a funcionar. Y no caer en la trampa de los cambios que continúan impulsando, porque la mayoría de cambios que se han dado en los últimos 2 años en nuestra legislación siguen el mismo camino de la ley antiadopciones. Luisfi, y de nuevo, es solo en Libertópolis, la voz disidente de Guatemala. Y en Carpe Diem, su blog favorito. Donde van a encontrar un cuestionamiento diferente, donde hay una invitación a profundizar en los temas y no a aceptarlos simplemente porque lo dijo fulanito o sutanita. Repito, es triste que la mayoría de los cambios que hoy han habido son para profundizar el sistema de incentivos perversos, que es el que prevalece. Hay esperanza de que vengan cambios contrarios. Luisfi mencionaba una de estas en su artículo publicado el viernes pasado en el diario El Periódico, que ustedes pueden leer en Carpe Diem. Luisfi61.com. Que tenía que ver con la ley electorera, legislación electorera y de partidos politiqueros para que pueda llamarse realmente un sistema de elecciones republicanas en Guatemala. Pero la mayoría de los cambios que han pasado y de los que se están discutiendo en el Congreso, Luisfi, son para más de lo mismo. Es solo para consolidar el poder, para concentrar el poder y para sacarle plata a los tributarios. Por eso mi cuate Osvaldo Schenone, un economista notable y además buena persona, dice que gobernar es grabar para gastar. Es decir, desde el punto de vista de los políticos que tenemos y que hay en toda América Latina y en todo el mundo casi, con contadas excepciones, supongo. Gobernar lo único que significa es extraer dinero de los tributarios para gastárselo. A veces gastarlo en obras. Muchas veces para gastarlo en la casa de Río Dulce, en la casa de San Marino, en el helicóptero. En el apartamento en Miami. En el apartamento de la novia. En fin, es espantoso si nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Y bueno, ya estamos terminando, Oscar. Sí, ya está. 1 minuto nos queda. Antes de terminar Contravía PM, yo quiero pedirle a los oyentes que compartan este programa, compartan esta conversación que sostuve hoy con Luis Figueroa, para que podamos llegar hasta los rincones más alejados de nuestra capital, invitando a otros compatriotas nuestros a hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas. Los necesitamos, los necesitan ustedes que nos están escuchando, los necesitamos nosotros que queremos vivir en Guatemala, pero en condiciones diferentes, no en esta situación en la cual solo ganan los ladrones, solo ganan los delincuentes, solo ganan los criminales. Hay que darle cara vuelta a este sistema político nuestro y, por tanto, también cambiar las condiciones en las cuales vivimos todos los que somos respetuosos, somos productivos y somos responsables en Guatemala. Así que, de nuevo, comparta esta transmisión que usted encuentra en la página de Facebook de Libertópolis, en Facebook Live, ya sea que lo haya escuchado en directo o que lo esté escuchando o viendo en diferido. Hay que dar la batalla a las ideas, darla por nosotros mismos y, por supuesto, por nuestros seres queridos. Luisfi. Que tengan todos una feliz tarde y a dar la batalla de las ideas. Gracias por haberme acompañado, Luisfi.
Y amigos, yo continúo con ustedes, pero ahora en otra armonía nos vamos a relajar para poder terminar bien este martes y esta noche. Nos vamos a Ecléctico. ¡Salud!